Este video va a tratar de complicaciones. Las complicaciones durante el trabajo de parto se pueden presentar en cualquier momento. Acuérdense que no estamos exentos de ninguna de estas complicaciones, aún en el mejor lugar, con las mejores condiciones y los mejores médicos, incluso con los mejores pacientes. Afortunadamente las complicaciones del trabajo de parto se dan poco, pero digamos que tal vez 99% de los partos salen bien y 1% puede complicar. Las estadísticas difieren, algunas pueden ser el 5%, el 3%, es variable, pero bueno, depende también del grado de complicaciones. Hay complicaciones muy peligrosas que ponen en peligro la vida de la paciente, hay complicaciones leves que se resuelven perfectamente, ya sea realizando una cesárea de urgencia o resolviéndolas durante el trabajo de parto, que son complicaciones que se pueden manejar aún por parto vaginal. Entonces, primera parte, estamos en la sala de labor, en los primeros centímetros de dilatación del 5 al 10. ¿Qué puede pasar ahorita? Básicamente dos complicaciones. Número 1, que la dilatación no se esté dando adecuadamente y que permanezcan con el mismo centímetro varias horas. Eso se llama falta de progreso de trabajo de parto. Recuerden que les había explicado que lo normal es que vaya avanzando 1 centímetro por hora. Eso es normal. Podríamos decir que a lo mejor, si no avanza 1 centímetro por hora, podríamos tener 1 centímetro cada 2 horas, pero finalmente que fuera progresivo, es decir, que no se quede muchas horas en el mismo centímetro. Si tenemos una paciente con 7 centímetros durante muchas horas, aún teniendo las contracciones frecuentes como debe de ser, de duración e intensidad suficientes como debe de ser, y no avanza esa dilatación, eso no está bien, algo está pasando que no está progresando el trabajo de parto. Entonces, en muchos libros se menciona que 4 horas de falta de progreso de trabajo de parto ya se consideraría una indicación para cesárea. Por ejemplo, estar viendo que el monitor nos está registrando buena frecuencia fetal, buenas contracciones, buena intensidad, por ejemplo, 4 contracciones en 10 minutos, y vemos que no avanza la dilatación, eso no se considera un trabajo de parto natural. Entonces ahí debemos de considerar una operación cesárea. Ahora, si vemos que esa falta de progreso de trabajo de parto se da porque las contracciones disminuyeron, porque la intensidad disminuyó, porque en vez de tener 4 en 10 tuviéramos a lo mejor una contracción cada 10 minutos, bueno, eso se puede manejar más fácil porque podemos aplicar unos medicamentos por la vena, como la oxitocina, y entonces hacemos que las contracciones se vuelvan a ser regulares e intensas y frecuentes, y entonces la dilatación vuelve a progresar. Ahora, esa es una, la falta de progreso de trabajo de parto. 2, el sufrimiento fetal. Hay bebés que aguantan muy bien el trabajo de parto, los 10 centímetros perfectos, la expulsión perfecta, y su corazón se mantiene estable todo el tiempo. Hay bebitos que durante la contracción uterina pueden bajar su frecuencia cardíaca, pero la recuperan pronto. O sea, a lo mejor en vez de tener 140 latidos por minuto estable, de repente baja a 130, de repente baja a 120, eso es normal, es un rango normal. Pero por ejemplo, si en vez de 120 le bajara a 110, 100, pero de inmediato se recupera y solamente es con contracción, entonces podríamos revalorar si podemos continuar con el trabajo de parto o no. Cuando ya no está bien y cuando ya es un sufrimiento fetal que sí requiere una cesárea de urgencia, es cuando la frecuencia cardíaca está normal y de pronto empieza a bajar, aún sin contracción uterina, y empieza a bajar a menos de 100 y vemos que sigue a menos de 100 y no se recupera y la frecuencia sigue bajando, eso es muy peligroso porque eso sí puede dar un sufrimiento fetal que puede traer como consecuencias negativas al bebé un retraso psicomotor o un retraso mental. Rara vez puede darse la muerte fetal durante un trabajo de parto, pero bueno, es lo que nos sirve tener ese registro para saber si la frecuencia se está manteniendo bien o si está descendiendo, o peor tantito, si sigue descendiendo y no se recupera. Hablando de complicaciones, estamos ahora en la sala de expulsión. Creo que es el momento más delicado y el que más nos preocupa a los ginecobstetras porque es el momento donde se pueden presentar casi todas las complicaciones graves durante un trabajo de parto. Les voy a explicar qué es lo que podría pasar, que nadie quiere, pero que existen los riesgos durante un trabajo de parto. Número 1, el expulsivo. El expulsivo, les comentaba en otro video, que tiene una duración promedio de 1 hora a 1 hora y media, según los libros, y incluso en algunas pacientes que están estables todo podemos extenderlo un poquito más, pero
lo normal es que más o menos dure una hora, de que terminaron sus 10 centímetros de dilatación hasta que el bebé está fuera de la vagina. Si existe un expulsivo prolongado, es decir, que se está tardando mucho tiempo el bebé en nacer, pueden ser muchos factores. Por ejemplo, que el bebé esté demasiado grande, que el bebé no se haya acomodado bien. Acuérdense que esto es dinámico, el bebé hace ciertos giros para acomodarse a la pelvis para poder salir. Entonces puede ser que en algunas porciones de la pelvis el bebé no se acomode bien, entonces como si fuera que chocara con los huesos y entonces no puede pasar. Entonces no hay descenso y pues no hay expulsión. La otra es que el bebé empiece con sufrimiento fetal, es decir, que durante el trabajo de parto su corazón empiece a tener desaceleraciones y que ese corazón vaya latiendo cada vez más lento y entonces tenemos una complicación de sufrimiento fetal. El expulsivo prolongado tenemos que estarlo monitorizando mucho más a conciencia, porque ahí es cuando tomamos la decisión de si seguir el trabajo de parto hasta que nazca el bebé, número 1. 2, en expulsivo prolongado, dependiendo la altura de la cabeza, podríamos ayudar a un nacimiento vaginal por medio de un forceps, que es jalar al bebé con unos aparatos como unas cucharas, o definitivamente si el bebé está muy arriba de la vagina, entonces debemos hacer una cesárea, porque está muy peligroso sacarlo por forceps. ¿Y por qué? Porque ya pasó mucho tiempo y si el bebito no está bajando, pues por alguna razón puede ser. A veces pasa porque trae circular de cordón, porque trae doble circular de cordón, o simplemente porque sus diámetros son mayores a la pelvis de la mamá. Otra de las complicaciones durante el expulsivo es que el bebé se haya terminado su dilatación completa, haya empujado muy bien, esté en el trabajo de parto y ya a la hora de coronar salga muy bien la cabeza, y después de la cabeza se queda atorado el bebé y no salen los hombros. Eso se llama distocia de hombros, digamos que es de las peores pesadillas de un ginecobstetra, porque en ese momento hacemos maniobras un poquito bruscas para jalar al bebé, pero a veces ni siquiera con las maniobras sale. Debemos de forzar un poquito más la flexión de las piernas, debemos de poner a la paciente un poquito más flexionada, también para hacer una compresión. A veces hacemos presión suprapúbica para bajar un poquito los hombros. Es decir, son una serie de maniobras en donde también giramos a los bebés. Es difícil para la mamá y es difícil para el ginecobstetra hacer todas esas maniobras porque deben ser rápidas para que pues, evitemos un sufrimiento fetal. Pero aparte siempre existe un riesgo de lesionar, por ejemplo, aquí los hombros, a lo mejor una fractura de clavícula, tal vez una parálisis de ERK, que el bracito no tenga la fuerza suficiente. Bueno, pues esas son complicaciones que no podemos evitar y que incluso no solo dependen del tamaño del bebé. Hay bebés que realmente no pesan más de 3,5 kilos y pueden llegar a ser una distocia de hombros. Entonces sí hay maniobras para resolver este problema, pero también tiene sus riesgos y sus complicaciones. Y eso es de las cosas que no podemos saber hasta que pasan. Entonces, esas son las cosas que no podemos imaginarnos que van a pasar. De hecho, un bebé macrosómico, un bebé que pesa más de 4 kilos, entre otras de las muchas causas, es preferible programar la cesárea para eso, para evitar una distocia de hombros. Pero son bebés grandes que ya sabemos que no van a pasar, bebés de 4,5 kilos, cosas así. Pero sí ha pasado en bebés pequeños que hagan una distocia de hombros. Bien, entonces, expulsivo prolongado. 2. Si el bebé nace pero la placenta no sale, se llama alumbramiento incompleto y puede darse por varias razones. Una es que se haga un acretismo. El acretismo es como si la placenta se quedara pegada al útero y eso es muy peligroso. Extraemos la placenta y no sale toda o definitivamente no sale, entonces la paciente empieza a presentar una hemorragia muy fuerte y ahí hay varias opciones. Una es sacar la placenta con la mano, metemos la mano y sacamos la placenta, pero a veces ni siquiera se puede despegar así. El acretismo puede ser tan profundo que se queda como si estuviera metido hacia el útero, hacia el músculo uterino, y entonces no puede salir la placenta. Y en ese caso se tiene que hacer una histerectomía. Histerectomía quiere decir quitar el útero junto con la placenta para poder salvar la vida de la mamá. La otra es que sí se haga la placenta por completo, pero que el útero no se contraiga adecuadamente. Si no hay esta contracción uterina, la paciente puede presentar una hemorragia muy fuerte, que se puede resolver de dos formas. La primera es con medicamentos. Medicamentos tenemos muchos, los más conocidos pues son oxitocina, carbetocina, calcio, ergonovina. Normalmente son medicamentos que vamos poniendo mientras sacamos la placenta y empezamos a ver que el útero no se contrae, empezamos con los medicamentos. No funciona uno, metemos otro, no funciona otro, metemos otro. Existen básicamente 5 medicamentos principales que podemos usar para reducir esta hemorragia.
Pero si la paciente no responde a los medicamentos, es decir, que su útero siga muy flojito y no se contraiga, aún metiendo todos los medicamentos va a seguir sangrando. Otra buena opción es el misoprostol, se ha usado a nivel rectal y también hace una contracción muy fuerte. Bueno, hay pacientes que ni siquiera metiendo todos los medicamentos que existen nos pueden responder adecuadamente a las hemorragias. Entonces, para evitar el riesgo de una muerte materna por hemorragia, aquí hacemos la otra opción, que es la histerectomía, quitar el útero por hemorragia obstétrica. Luego fue expulsivo prolongado, alumbramiento incompleto, atonía uterina. Otra complicación que podemos tener aquí en la sala de labor es, por ejemplo, una tromboembolia. No son frecuentes, afortunadamente. Las tromboembolias es cuando se forma un coágulo, una trombosis que se puede formar en piernas, aquí en los pulmones, en el corazón, en el cerebro, en cualquier parte del cuerpo. Eso es muy delicado. Hay medicamentos también para reducir la trombosis y normalmente, si se fijan, casi siempre les ponemos sus vendas compresivas desde que ingresan, eso evita la trombosis también. La otra complicación es que tengan infecciones en sala de labor son poco frecuentes, casi siempre utilizamos antibióticos preventivos para evitar esta complicación. Y otra complicación relativamente frecuente, pero que también tiene soluciones, son los desgarros. Desgarros podemos tener varios tipos. Hay desgarros muy sencillos, que la verdad es que pues las pacientes se pueden estresar mucho con la palabra desgarro, porque soy así medio trágico, pero no, son simplemente heridas muy pequeñas que suturamos de inmediato y la vagina queda como nueva otra vez y no hay problema. Hay unos desgarros que sí abarcan mucho más porciones del periné y bueno, también se suturan y quedan muy bien. Y los desgarros más latosos y que nos pueden dar más problemas son los desgarros que se van hacia el recto o hacia el ano, porque ahí, si no se sutura perfectamente y bien desde el principio, nos puede originar a futuro una fístula. La fístula es una comunicación anormal entre la vagina y el recto, o por ejemplo entre la vagina y la vejiga. Entonces imagínense que se hace un orificio anormal entre donde sale la orina y donde sale la vagina y ustedes estuvieran orinando constantemente por vagina. O bien que se hiciera un orificio anormal entre el recto y la vagina y estuviera saliendo excremento por la vagina constantemente. Estas son complicaciones muy desagradables, digamos que de las peores que hay del trabajo de parto, pero que también tienen solución. Hay cirugías especiales para fístulas en donde se cierran esos orificios y la paciente ya puede tener su vida normal sin estar con comunicaciones anormales entre la vejiga y la vagina o entre el recto y la vagina. Una vez que nace el bebé, las pasamos a la sala de recuperación. En recuperación van a estar 2 horas. Las complicaciones que se pueden presentar en este momento son las del puerperio inmediato. Y la más frecuente podría ser la hemorragia. La hemorragia se da por falta de contracción uterina, entonces aplicamos los medicamentos necesarios. Un sangrado normal después del nacimiento de un bebé sería prácticamente menor a una menstruación y ese les puede durar hasta 7 días después del nacimiento. Pero si presentan una hemorragia abundante, eso es peligroso, tienen que avisar de inmediato. Mientras estén aquí en recuperación, pues las enfermeras o los médicos nos vamos a dar cuenta. Pero cuando ustedes estén ya en su cuarto, deben de avisar de inmediato ante una hemorragia donde ustedes vean su cama que se empapa. Aquí en recuperación pues tenemos la ventaja que tenemos el monitor y en el monitor vamos a estar vigilando sus signos vitales constantemente. Ahí vamos a ver si sube la presión arterial, si baja la presión arterial, si baja la saturación de oxígeno, si aumenta la frecuencia respiratoria o disminuye y si aumenta o disminuye la frecuencia cardíaca. Entonces todos esos signos vitales va a sonar la alarma y nos vamos a enterar pronto que tuvieron algún problema y lo podemos resolver de inmediato. Otra complicación menos frecuente aquí en la sala de recuperación sería, por ejemplo, un infarto, una trombosis, que es un coágulo que se va a cualquier parte del organismo, convulsiones. Pero para todo eso tenemos medicamentos y para todo eso las estamos vigilando. Igual si les puede suceder en su cuarto, tienen que avisar de inmediato al personal de enfermería por medio del botón de alarma. Entonces son complicaciones que afortunadamente no son frecuentes, pero que las deben de conocer, que las deben saber y sobre todo, si las saben, pues avisar de inmediato. ¿Escuchan la alarma? Así se escucha cuando algo no está bien. Entonces ustedes mismas lo escucha enfermería, lo escuchan los médicos y de inmediato acudimos a asistirlas. Este es el carro rojo. Es el lugar donde obtenemos todos los medicamentos de urgencia por si la paciente que está en trabajo de parto llegara a presentar una complicación grave, como es una preeclampsia, eclampsia, convulsiones, un paro cardíaco, una hemorragia que no se pueda controlar. Todos los medicamentos los tenemos disponibles acá para ustedes. También contamos con un desfibrilador que se puede usar tanto para la mamá como para el bebé y un tanque de oxígeno por si lo requieren.
Entonces, todo esto está disponible por si hay una emergencia y la podemos resolver pronto. Ya después de resolverla en el quirófano, nosotros la pasamos a terapia intensiva, donde va a llevar su manejo definitivo. Espero que este video haya sido de utilidad para todos ustedes y lo puedan compartir. Suscríbanse al canal, aquí vamos a estar constantemente metiendo videos de ginecología. Y en la descripción pueden ustedes encontrar los teléfonos de citas, así como los links de nuestras redes sociales y nuestra página web.